te diga te amo, te derrite. ¿Por qué lo hace? Por instinto. Si hemos nacido de nuevo, vamos a amar a Dios por instinto. Si no amas a Dios y tienes que esforzarte por amar a Dios, lo más seguro es que no eres nacido de nuevo. Cuando naces de nuevo, lo que más anhelas es la comunión con tu Padre. Y eso es por instinto. Entonces, esos dos quedan descartados. Es que nos volvemos loros que hablamos y hablamos del Señor y como el primer enamoramiento. Sí, sí, sí. Que uno habla y habla y dice, pero usted se volvió fanático, volvió loco. No importa. Porque eso es algo que le nace a uno y le sale. Y no puede uno hacer otra cosa. Ok. Otros dicen que son 10. Y dicen son los 10 mandamientos de la ley. No quiero evidenciar a nadie, pero en la experiencia, el 99% de los cristianos no se saben los 10 mandamientos de la ley. No quiero evidenciar a nadie. Por eso no quiero preguntarle a nadie. Pero todo el mundo dice que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, santificarás las fiestas. Y eso no es cierto. En Éxodo capítulo 20 de la Biblia católica dice, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo ni en la tierra. No, cualquier Biblia dice eso. Entonces, esos 10 mandamientos que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, que ni nos lo sabemos bien, porque pregúntale, es más, a Cristianos pregúntale, dime los primeros 2 mandamientos de la ley de Moisés del monte Sinaí, y te van a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. No es cierto, no tendrás dioses ajenos. Y la segunda es muy diferente, amarás a tu prójimo, es, no te harás imagen. Bueno, se les cae el negocio si lo cambian conforme a la Biblia, por eso los tuvieron que cambiar. Entonces, ¿cuántos mandamientos dio Jesucristo? Si tú lees de Mateo a Juan y vas haciendo una lista de las órdenes que dio, encuentras que dio más de 250 mandamientos Jesús. Nada más en Mateo capítulo 5, 6 y 7 hay 70 mandamientos que Jesús le dio a sus discípulos. Está bien claro aquí, le dice Jesús a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los 11, les dice, enséñenle a los discípulos que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Los mandamientos de Jesucristo. Entonces, si clasificamos todos los mandamientos que Jesucristo dio, descubrimos que en estos 2 versículos, el que dio en la noche antes de ir a la cruz y el que dio en la tarde antes de ascender al cielo, están concentrados todos los mandamientos de Jesús, todos. Y esto nos lleva a descubrir que la iglesia tiene 5 propósitos. Vayan y hagan discípulos, es lo que llamamos evangelismo. Bautizándolos es comunión. Enseñándoles es discipulado. Que se amen unos a otros es ministerio. Como yo los he amado es adoración, porque amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, el resultado de su amor hacia nosotros es que nosotros le amamos a Él. Entonces, nuestra iglesia existe para 5 cosas. Primero, existe para celebrar la presencia de Dios. Adoración. Existimos para celebrar la presencia de Dios. Nuestra iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Eso es evangelismo. Comunicar la palabra de Dios. Nuestra iglesia existe para educar al pueblo de Dios. Celebrar la presencia de Dios, comunicar la palabra de Dios, educar al pueblo de Dios, que es discipulado. Nuestra iglesia existe para integrar a la familia de Dios o incorporar a la familia de Dios. Eso es compañerismo o comunión. Comunión significa unión común. Y existe para manifestar el amor de Dios. Eso es ministerio. Eso es
ministerio, demostrar, manifestar el amor de Dios. Entonces, en la lección 1 vimos la ampliación de lo que la comunión es, cómo incorporamos a la gente a la familia de Dios a través del bautismo y de la cena del Señor. De hecho, durante 1500 años, ¿saben cuál era el motivo de la reunión de los cristianos? Si tú estudias historia de la iglesia, vas a descubrir que el centro de la reunión cristiana era la cena del Señor, el pan y el vino. Se reunían para celebrar la cena y después cantaban, después enseñaban, después hacían todo. Fue Martín Lutero quien cambió el centro de la reunión, de que era la comunión, por la predicación. Y hoy en día, la mayoría tiene como centro la predicación. Nos reunimos para oír una predicación. Pero bíblicamente, estas 5 cosas deben estar presentes en cada reunión, en cada vez que nos convocamos. Ahora, la comunión no es únicamente físicamente comer el pan, es el que convivamos los unos con los otros, que hagamos amistades los unos entre los otros. Entonces, ya vimos en la lección 1 cómo incorporar. Ahora vamos a ver las otras 4 cosas. Primero, existimos para celebrar la presencia de Dios. Eso es adoración. Mateo 4:10, Jesús le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, que eso estaba escrito. Juan 4:23 y 24 dice: los que de veras adoran al Padre, lo adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoran. Quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y tu reloj, Rubencho? ¿Dónde? ¿Lo tienes? No. ¿Lo guardas en el bolsillo? No. A ver. El reloj, ¿por qué? Porque no está a la vista, ¿verdad? Miren qué cosa tan grave que dijo Jesús. Miren qué cosa tan grave que dijo Jesús. El Padre busca adoradores, porque no están a la vista, porque no se dan en maceta, porque no están a la vuelta de la esquina, porque la mayoría decimos que adoramos a Dios cuando de verdad Dios ve y dice: ese no me está. Entonces, como que Dios recorre cada uno buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Lamentable y trágicamente, durante siglos la adoración se ha reducido a los cantos sublimes. Pues vamos a adorar a Dios y tocan una canción acá suave. ¡Qué error tan grave y tan trágico! Hay un pastor que entendió esto, que adorar no es cantar, que cantar es una de las muchas expresiones de adorar, pero no es adorar. Y descubrió que hay más expresiones de adoración. ¿Qué significa adoración? Adoración significa expresarle mi amor a. Los que estamos casados, ¿cómo le expresamos nuestro amor a nuestra pareja? De muchas maneras. A veces les cantamos, pero no es lo único que hacemos. Entonces, este pastor, un año, suprimió la música de su iglesia, para que la gente aprendiera a adorar a Dios de otras maneras. Demostrar el amor a. Todos adoramos, Ahorita vamos a ver que cada una de estas cosas las podemos aplicar a la esposa, o a un equipo de fútbol, o a un artista, o a Dios. Hay por lo menos 8 expresiones bíblicas de adoración. La primera está en Efesios 5:18, y esta expresión se llama cantar. Cantar. Ya lo sabemos. Cantar es una manera de expresar. Le puedo llevar serenata a mi esposa porque la amo.
Cuando hay un partido de fútbol, los hinchas, o como les llaman aquí, cantan de alegría y cantan. ¿Por qué? Porque al cantar le estoy demostrando a alguien que lo amo. Los que van a ver al artista cantan con el artista, porque una manera de expresar nuestro amor a algo o a alguien es cantando. Pero no es la única manera. ¿Se imaginen que yo nada más le canto a mi mujer, pero no le doy el gasto? Voy a decir, ya cállate la boca, dame que tenemos hambre, ¿no? Y en la iglesia mucho pasa eso, porque van a ver qué otras expresiones hay. Segunda expresión de adoración se llama compromiso. El compromiso se demuestra ¿cómo? Cuando uno toma en serio la iglesia, cumple con lo que promete, se pone a hacer las cosas, se involucra, se compromete. Hay muchos congregantes, pero muy pocos comprometidos. El propósito de este nivel 1 es que a estos nuevos desde el principio sepan que si no se comprometen no están adorando a Dios. Como yo digo, amo a mi esposa, pero nunca duermo en la casa, ¿no? No, mi compromiso con ella me hace que tenga que llegar a la casa a fuerzas. Entonces, aquel que no se congrega, que a veces va, que llega tarde, que no toma en serio la reunión, no hay compromiso. No hay compromiso. No está adorando a Dios. Entonces, el llegar, el reunirme, el estar, es una señal de que yo adoro a Dios. Ahora, eso pasa con el equipo de fútbol, ¿no? Van a los partidos y pagan su boleto y están allí. Van a donde va, están pendientes, o sea, están presentes cuando el equipo de fútbol o cuando el artista está, viene acá y fulano, y ahí van corriendo, porque están comprometidos. Con Dios tiene que ser así. Tercero, Salmo 95:6 es oración. Qué maravilloso que cuando oramos estamos adorando, le estamos expresando nuestro amor a Dios, porque si yo digo que amo a mi esposa y no le platico nada, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada, ahí estuvo. Y la esposa necesita que uno como hombre le diga, mira, me puse esta ropa, hice esto y comí esto. Al yo hablar con ella le estoy demostrando que la amo, que me interesa que sepa lo que me pasa, lo que me pasó, lo que siento. Dios sabe todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere que oremos? Porque Él está buscando adoradores. Entonces, la reunión de oración es una expresión de adoración. ¿Y cuáles son las reuniones menos concurridas? Las de oración. Y hay que cambiar eso. Hay que cambiarlo. Cuando le demuestras a la gente que la oración es adoración, va a haber tanta gente cuando hay que orar que cuando hay que cantar. Cuarto, Sin que el canto no sea necesario. puede ser parte de él, ¿no? Tampoco vamos a decir, el canto no, porque el canto es parte de él. Juan 17:17. Oír la palabra de Dios es otra expresión de adoración. No oír una predicación, ¿eh? Ahorita no estamos oyendo la palabra de Dios, estamos oyendo una enseñanza de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es leer la Biblia tal cual, leerla tal cual. ¿Puedo decir algo? Sí. En mi iglesia, el pastor sentó un tiempo a los que adoraban, porque ellos adoraban y cuando estaba la predicación se salían, se iban para la tienda. Entonces, Claro. Entonces, algo que procuramos hacer es mantener un taller de lectura bíblica constante. En la iglesia, en mi casa, 2 horas antes de la reunión, yo lo cito. Empiezan yendo 1 o 2, después cuando se dan cuenta, van todos. Leemos la Biblia, simplemente leemos, conforme a un plan, durante 1 hora. Leemos la Biblia. Simplemente leer, porque leer la Biblia es tan adoración como cantar. Entonces, leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, que alguien la lea, es adoración. Primera de Corintios 16:1 y 2
Dar es otra expresión. Dar. O sea, si yo nada más wiri con mi mujer, pero no la escucho, mi esposa quiere que yo le cuente, pero ella también quiere que yo la oiga, ¿no? Entonces, si yo nada más le cuento, soy egoísta, pero si le cuento y la oigo, entonces estoy escuchándola. Y pasa con el equipo de fútbol. Uy, no vaya a jugar porque están en el radio y están pendientes. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto ganó? Y están pero pendientes, o con el artista lende. O sea, es una expresión de adoración, de demostrar mi amor a. Esta es tan importante. Todas son importantes. Si le doy más peso a una que a otra, salgo de balance. Entonces, dar. Eso tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas. Cuando yo doy mi diezmo, estoy adorando a Dios. Cuando doy mi ofrenda, estoy adorando a Dios. Porque yo le tengo que dar a mi esposa. Y no le damos el diezmo a nuestra esposa. Algunos puede ser que sí, ¿verdad? A la esposa le damos todo. Todo lo que tenemos es de ella. ¿A nuestros hijos les damos el diezmo? Es más, ni nos piden ni les damos más allá, porque son nuestros hijos. La iglesia es nuestra familia. Porque sé una cosa, una palabra muy linda que lo aprendí hace mucho tiempo. La palabra vivir con comodidad. Entonces llega y dice comodidad, entonces le pone dos punticos, como yo te di, tú también das. Exacto, comodidad, exacto. Comodidad. Así es, entonces, pero uno empieza con el diezmo. Escúchenme, este es un grupo de gente nueva que no se ha bautizado, y les estoy desde el principio enseñando lo que es la iglesia. Y en la iglesia venimos a adorar a Dios, no solamente a oír la palabra de Dios, sino también a dar nuestro tiempo y a dar nuestro dinero, nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Muchos dicen, ¿cómo es posible que en la cárcel les enseñen a dar el diezmo? ¿Qué no ven que están en la ruina económica? Pues precisamente porque están en la ruina económica es porque no dan su diezmo, por eso están en esa ruina económica. Pero esto lo hemos puesto en práctica y es increíble. Pero ¿sabían ustedes que nuestro misionero Gabriel aquí recibe $300 mensuales de los presos del reclusorio del Distrito Federal desde hace más de un año? Un año y 9 meses. Ellos decidieron enviar $300 los presos. ¿Y sabes? Hace casi el mismo tiempo que el apoyo que estábamos recibiendo no lo recibimos más. Y los presos dijeron, no te preocupes de nuestros diezmos. Ellos me están dando $500 al mes. Desde hace un año y 9 meses. Hermano, perdón. Allá en las cárceles que ustedes manejan, ¿el dinero es permitido dentro de la prisión? Sí. Aquí en Colombia no. Es que, mira. Aquí los hermanos lo que hacen es que con los paquetes, la plata en la cárcel. Palmillo, tampoco es permitido en México. Tampoco es permitido en México, pero mira. ¿Acaso era permitido que los cristianos se reunieran en el Imperio de Roma? No. ¿Y eso les impidió que ellos dieran diezmo? ¿O que hicieran todo? Es que hay que hacer las cosas con inteligencia. ¿Sabes que hay más en el reclusorio? Hay 30 presos que reciben sueldo de los diezmos. Y todo es, oye, si trafican droga dentro de la cárcel, por amor de Dios, o aquí no. Oye, brother, aquí no trafican droga. No. En la cárcel no trafican droga. ¿Ah? Dime. Sí, en México. ¿Trafican droga o no? Permítame, oye, ¿trafican droga o no? Sí, claro que sí. Bueno, esos hombres que antes traficaban droga tienen la inteligencia para hacer la palabra de Dios aunque no esté permitida por la autoridad, porque ese punto es crítico, ¿eh? Si la autoridad me prohíbe, a mí de pronto llegó el rumor que ustedes están pidiendo dinero dentro de la cárcel. No, es que nos dijeron que ustedes les dicen que tienen que dar su diezmo, es que eso es lo que tienen que dar. Pues está prohibido aquí. Gracias, yo no le dije nada, yo lo sigo haciendo. ¿Por qué?
Porque si la autoridad si la autoridad me manda algo contradictorio con la Biblia, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que obedecer? Entonces me junté con ellos. ¿Saben qué? Ya me prohibieron lo de los diezmos y las ofrendas aquí. Entonces ya no digan diezmos y ofrendas. Y a la gente, pues díganle, los que estaban dando su diezmo ya no lo den. Pero lo que estaban dando, pasen con, pues fulano, y ahí hasta más dan. Porque como es prohibido. Como nos encanta lo prohibido. Y desde que nos lo prohibieron, subieron las entradas. Si trafican con la droga, ¿por qué no hacer las cosas para Dios con astucia? Y la droga no la fían, ellos la compran. Claro. Claro que sí hay plata. Mira, siempre todo se puede. Y mientras más prohibido, más emocionante y más crece. Sí. Ellos pueden también mandar a pensar de más guardia la verdad, luego les llega por bono. O sea, les dan un vale y con eso pagan. Porque si, miren, si esto no se puede hacer en la cárcel, entonces hay que escribir un evangelio nuevo, ¿no? Según San Beto. Dentro del reclusorio, la persona que esté sirviendo el evangelio y que trabaje para afuera, o sea que trabaje en artesanía, me va mejor. Claro, pero bueno, entonces tengo que enseñarles a dar el diezmo. Ahora, si la autoridad expresamente me lo prohíbe, pues no le llamo diezmo, le llamo aportación voluntaria, cooperación, colaboración, regalo. Pues tienen que entender que no tienen dinero porque no dan. Cuando empiezan a dar, empiezan a tener. Quien no enseña a dar, enseña a robar. Así es. Si no les enseño eso, soy tan ladrón como ellos. Luego, Romanos 6, 3 y 4, bautismo en agua. El bautismo es una expresión de adoración. Entonces, son nuevos que no se han bautizado. Entonces les digo, si tú decides en tu corazón bautizarte, tú estás adorando a Dios al hacerlo. Mira, se amontonan, te ruegan, bautícenme. Porque ya saben que no es una obligación, que no, es un privilegio. ¿Cómo le demuestro a Dios que lo amo? Metiéndome al agua, me meto 10 veces. Hubo uno, ese perseguía a los del módulo de máxima seguridad. Les pegaba, les robaba, el muerto le decían, porque muchas veces lo habían querido pues matar y no se moría. Y se va convirtiendo en un sueño. Le habló Dios y lo reprendió Dios. Y humillado vino. Cuando se bautizó me tocó el privilegio a mí. Es en unos tambos que lo bautizamos. En la página pueden ver cómo hacerlo. Eso es decir, tina. Y cuando lo meto, se quedó ahí. Y todos nos quedamos entonces le toqué y sacó la mano y hizo así. Miren, estábamos preocupados. Pasaría un minuto, pero se nos hizo. Yo dije, ¿y si se nos muere el muerto aquí? No se murió de tantos atentados, ¿no? Se nos va a morir. Le volví a hacer de los nervios. Y ya cuando salió, y le dijimos, ¿qué pasó? Es que tengo demasiados pecados, quería que se quedaran todos. El ministerio de las cárceles es tan bendecido. Yo tengo 25 años visitando cárceles. Antes me emocionaba mucho ver a Jaime, porque tiene 30 años más que yo. Pero ahora me emociona convivir con mi suegro. Mi suegro es 40 años mayor que tiene 86 años. Y tiene una vitalidad. Y sube y baja. ¿Saben qué es lo que más me emociona?
Que tengo 40 años más para visitar las cárceles. No cambio esto por nada. Habacuc 2:20. Meditar es otra expresión de adoración. Esto es pensar en la Biblia, memorizar la Biblia. Después vamos a hablar un poco más. Les enseñamos a memorizar la Sagrada Escritura como un acto de adoración. Y primera de Corintios 11:23 al 26, la cena del Señor es otra expresión de adoración. Cada vez que tú participas, porque uno luego cae en moldes. La alabanza tiene que durar media hora. Oye, ¿y por qué no combinas? Y de las 3 horas, media hora leen la Biblia, media hora oran, media hora cantan, media hora la cena del Señor, media hora predican y media hora enseñan, y ahí están 3 horas. Combinado. O hago un culto de alabanza, luego hago un culto de oración, luego hago un culto de lectura. O sea, tenemos que incluir. Porque uno luego la cena la hace rápido, ¿no? Rápido. Y ya rápido, porque no. El día que hay cena, bien podemos cantar un canto y dedicarnos bien a la cena. Cuando hay bautizos, a veces no puede ser que en vez de cantar, bautizamos. O sea, tenemos que quitarnos los estereotipos y los esquemas de nuestra mente. La Biblia no describe ni una sola reunión cristiana. ¿Hay algún texto que por ahí diga: y entonces Pedro se levantó y tomó el arpa y dijo, amados, vamos a cantar unos salmos? Y cantó Pedro, y después de 5 salmos de júbilo y uno lento, pasó Tomás y dijo, los anuncios, hermano. Va a haber un retiro en el monte Sinaí. Les pido que pasen a dar su cooperación por allá. ¿No? Y ahora vamos a orar por los diezmos y las... Porque a veces también es muy rápido. Hay que tomarse el tiempo. Digo, no hay ningún patrón. Y ahora nuestro orador invitado, Lázaro, el que resucitó a los muertos, va a contar su testimonio de cómo fue resucitado, ¿no? No lo describe. ¿Qué significa? Que tenemos libertad para organizarlo siempre y cuando sea adoración. Pero el apóstol Pablo, antes al contrario de referencia a nosotros, les dice que ahí pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y a veces los cultos, yo lo aprendí después de mucho tiempo, es lo que diga el pastor y nadie puede opinar, nadie puede decir. Sí. Y eso es muy nuevo. Y la Biblia deja ver que hay una participación del grey, hay una participación, ¿cierto que sí? Así tiene que ser. De ahí la belleza de una iglesia en casa o en una cárcel. Amén. Porque cuando tú haces esto y te prohíben hacer reuniones masivas, tienes que hacerlo en pequeñas células, les llaman, pero son iglesias donde están 2 o 3. Amén. Y cuando es un culto entre 4 o 5, participan todos. Ok. Hay 3 estilos de adoración. La celebración es en la iglesia, porque a veces pensamos que adoramos en la iglesia nada más. Y ya canté, no. Son 3 estilos. El segundo es inspiración, cuando estoy a solas. Cuando estás a solas, cantas. Porque muchos nada más cantan cuando van al culto. Y tercero, preparación. Cuando sirves, cantas. Ahora, cuando sirves, oyes la palabra de Dios. O sea, porque si limitamos la adoración al culto, estamos incompletos totalmente. Ok, hasta aquí nos vamos a comer y regresamos a las 3 de la tarde para almuerzo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos has dado en este día. Te pedimos que bendigas el pan que vamos a comer, que lo santifiques, Padre, que se lo des a los que no lo tienen y que nos ayudes a ser instrumento para llevarlo a los que no lo tienen. El poderoso de Israel.
Jesús definió para la iglesia es lo que la iglesia debe ser y hacer. Entonces, Jesús no diseñó la iglesia para que lo haga todo. Lo que la iglesia hace de acuerdo a lo que definió Jesús también determina lo que la iglesia no debe hacer. Entonces, debemos concentrarnos en buscar hacer única y exclusivamente lo que Jesús nos ha mandado hacer. La iglesia existe para celebrar la presencia de Dios, la adoración. Ya descubrimos que no es nada más cantar. Es bonito, a mí me encanta cantar, a todos nos gusta cantar, como latinos amamos cantar, pero no es lo único. Hay que manifestar otras formas que son bíblicas y que nos ha enseñado Dios. Ahora vamos al número 2. Existimos para comunicar la palabra de Dios. La razón de ser de la iglesia es comunicar la palabra de Dios tanto como lo es adorar. Iglesia que no tiene como fundamento, como razón de existencia el ganar a las almas, no está cumpliendo el propósito para el cual fue establecida por Dios. Efesios 3:10 dice que Dios tuvo la intención de que ahora por medio de la iglesia se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes y autoridades en las regiones celestiales. Este es un versículo muy desconcertante, porque parecería que nuestro trabajo es comunicarle la palabra de Dios a la gente, y aquí dice que es a los demonios. Aquí lo dice claro: por medio de la iglesia se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes y las autoridades en las regiones celestiales. Cuando la gente no cree en Cristo, es por causa de que Satanás les ha cegado. Tienen un velo en sus ojos. Entonces, donde hay incrédulos, allí hay opresión satánica. El diablo tiene gobernado eso. Pero la misma escritura, con lo que enseñó Jesús, nos muestra la estrategia de guerra de Cristo. Dice el apóstol Santiago: sométanse pues a Dios,
resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Someterse a Dios es obedecer a lo que Dios ha dicho por medio de Cristo. Resistir quiere decir mantenerse, permanecer. Y cuando uno persevera y se mantiene allí, entonces el diablo huye. Y cuando el diablo huye, las almas quedan libres para recibir el evangelio. El velo se les quita. Empezamos hace muchos años y las iglesias dentro de la cárcel eran de 2 o 3, 5 cuando mucho. Habían unas que eran 1 o 2, pero nos hemos aferrado a esta verdad. Cada vez que la iglesia se reúne y que se predica, están escuchando los principados y potestades de los aires, que son los que oprimen la zona. De la fidelidad de uno solo depende que huya Satanás y entonces podamos reclutar a las almas. Es un trabajo de largo plazo, pero el evangelismo tiene que hacerse constantemente, a tiempo y fuera de tiempo. Romanos 10, 13 y 14 dice: porque todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? Ser salvo es muy fácil. Es simplemente decir Jesús. Todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero dice, pero para invocar el nombre de Jesús, para ser salvo, hay que creer en el nombre de Jesús. Y luego dice Pablo, pero ¿cómo van a creer si no han oído el nombre de Jesús? Pero ¿cómo van a oír el nombre de Jesús si no hay quien les predica el nombre de Jesús? Pero ¿cómo les van a predicar el nombre de Jesús si no los han enviado? Nosotros tenemos la idea de que la gente debe venir a nuestras reuniones. Y Jesús dijo lo contrario. En vez de decirle a los 11, traed a todos a este monte para que me adoren, esa es religión, eso es Babel, eso es idea de Satanás. ¿Qué es lo que dijo? Dispérsense, vayan a todo el mundo. Y yo pienso que cuando se fue volando, no fueron de 2 en 2. Yo les puedo probar que no fueron de 2 en 2 cuando los envió a todos. Yo pienso, fíjese, Bernabé se fue solo para Antioquía, Felipe se fue solo para Samaria. Sí, qué bueno ir de 2 en 2, pero cuando hay poco personal, es un desperdicio. Yo pienso que se quedó viendo Tomás y Pedro y Juan y dijeron, ¿y ahora? No, pues yo agarro para el norte, y tú, no, pues yo agarro para el sur, y yo agarro para el oriente, y vámonos a cumplir la gran comisión. Terminaron dispersos en el mundo. El evangelismo consiste en atraigo a la gente, la entreno y después la saco, la envío. Y si yo me mantengo haciendo esto todo el tiempo, cada persona nueva que yo recluto, como ustedes, estamos asumiendo, otra vez algún paréntesis, que ustedes son los que reclutamos, los que invitamos después de una gran fiesta a que vengan a integrarse a la iglesia. Es la segunda clase. Desde aquí tienes que mostrarle qué es lo que quieres de ellos, que tengan claridad de por qué los tienes aquí. Nuestro objetivo es que ustedes se capaciten y pasen del nivel 1 al 2, al 3, y en el 4 ustedes vayan a alcanzar a otros y repitan el mismo proceso con esto mismo. Si hacemos eso, la iglesia va a crecer. No el local donde yo me congrego, porque si lo saco va a crecer esparcida, aun cuando aquí me quede con menos, se va a expandir por otros lados, pero va a crecer y nunca va a dejar de crecer. Cuando tú tienes esta mentalidad, las autoridades se dan cuenta. A mí me lo han dicho, oiga, usted quiere que toda la cárcel esté en sus estudios. Les dije, todos, y usted también. Quiero a todos, yo vengo por todos, no vengo por unos cuantos. Pero debemos tener claro esto: tú y yo no fuimos llamados por Dios para ganar las cárceles, porque no vivimos ahí. Fuimos llamados a entrenar a otros para que ellos ganen las cárceles. Nuestro trabajo es de entrenamiento, de reclutamiento.
como el de Jesús. Jesús no ganó toda Palestina, ni toda Europa, ni toda Asia para Cristo. ¿Quiénes fueron? Los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. Y se logró el propósito. Entonces, ¿por qué la iglesia nunca debe dejar de crecer? Y cuando no hay crecimiento, escúchenme, algo anda mal. Todo crece, las plantas crecen, los árboles crecen, pero no es lo mismo crecer que engordar. Muchos piensan que porque hay muchos estamos creciendo. El crecimiento numérico es engañoso. Los panteones también crecen y se llenan de muertos y ya no cabe nadie más. La iglesia exitosa no es aquella que recluta y conglomera a más gente. La iglesia exitosa es aquella que envía a más gente. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que logra reunir, sino por la cantidad de gente que logra enviar. La iglesia que no ha producido iglesias es una iglesia estéril. La iglesia tiene que estarse reproduciendo constantemente, tiene que estar engendrando iglesias y tiene que reproducirse. Si seguimos este modelo, el crecimiento se da, toma tiempo, pero se da, es matemático, se va multiplicando, 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 multiplicando y se puede medir. Nunca debe dejar de crecer porque Dios ama a la gente. Dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor tiene paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos. Tu mentalidad debe ser global. Vas por todos los presos y por toda su familia. Todos. Todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Lucas 14:23, sal por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Y tercera razón, porque es la voluntad de Dios. Crecer. Dice Colosenses 2:19, pero no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros que formamos su cuerpo, estamos unidos, crecemos a medida que recibimos de él nutrición y fortaleza. Mateo 16:18, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Nunca pierdas de vista que la iglesia le pertenece a Cristo. Él la compró con su propia sangre. A veces uno dice, mi iglesia de cariño, pero ten cuidado que esa expresión no sea de posesión, que es tuya. Porque cuando la consideras tuya no quieres que la gente se te vaya. Pero cuando sabes que es de Cristo, lo que más te alegra es que la gente se te vaya. Nosotros vimos la necesidad, dado que muchos internos salían de la cárcel y las familias necesitaban a dónde ir, y por el trasfondo de que el esposo está preso, que el hijo está preso, eran mal vistos en otros lados. Entonces empezamos a hacer iglesias en casas. Entonces yo me planté en el área donde yo vivo. Hay una población de aproximadamente 2 millones en esa área donde yo vivo. Y empezamos mi esposa y yo. Dije, pues vamos a congregarnos todos los domingos, tú y yo aquí en la casa. Invitamos a todos los vecinos. Nadie venía. Volvimos a invitar a todos los vecinos. Realizamos encuestas puerta por puerta. Hemos descubierto esto, que por cada 100 personas que invitas es posible que una venga. Si evangelizas a 1000, es posible que 10 vengan. Algunos dicen, uy, Pedro ganó 3000. ¿Sabías qué cantidad de judíos había en la fiesta? Había cerca de 100,000. Y los oyentes en esa hora eran más de 50,000. 3,000 se convirtieron, pues es un porcentaje bajo, pero bueno, más o menos por la experiencia de más de 500,000 encuestas que hemos hecho, de ir puerta por puerta en distintas zonas de la ciudad, una por cada 100, 10 por cada 1000, pero bien evangelizadas. Entonces, al año y medio, Dios nos vio nuestra fidelidad, que nos congregábamos y la verdad nos seguiríamos los dos muy contentos. Nos dio a la familia de enfrente y les dimos eso, junto con los módulos, que poco a poco van a ir viendo cómo se arma esto.
Y desde el principio les dijimos, los vamos a entrenar para que ustedes abran su casa como iglesia. Y les hice una tabla. Si trabajamos y ustedes se ciñen a esto y no se me desvían a ninguna otra cosa, sino que nos plantamos a esto, dentro de un año ustedes abren iglesia en su casa. Y ustedes discipulan a una familia y nosotros a otra durante todo un año. Entonces, en el segundo año éramos 2 iglesias. En el tercer año tenemos que ser 4. En el cuarto año tenemos que ser 8. En el quinto año tenemos que ser 16. En el sexto 32. En el séptimo 64. En el séptimo 128. En el noveno 256. En el décimo 512. En el onceavo 1000. En el doceavo 2000. En el treceavo 4000. En el catorceavo 8000. En el quinceavo 16000. 16avo 32.000, 64.000, 128.000, 256, 512.000. Les dije, si hacemos esto dentro de 20 años vamos a tener 500.000 iglesias. Aunque sean de uno solo, son 500.000. Pero vamos a irnos a 11 años. En 11 años deberíamos ser 1000 iglesias en toda esta zona. Dijeron, le entramos. Vamos en el cuarto año y ya van 19 iglesias. Así, en esta forma. Y ahora que son más, cuesta más, porque como que conforme va pasando de uno para otro, hay la tendencia de que se diluye. Entonces, el año que entra, como alcanzamos ya la meta del quinto año en el cuarto, el quinto año no lo voy a usar sino para fortalecer los que ya están, para que el que sigue se duplique, pero se duplique con firmeza, con bases, no nada más porque sí. Pero la idea es esa. Tiene que crecer. Tiene que crecer. Hay algunas excusas bíblicas antibíblicas para no crecer. Algunos dicen, Dios no está interesado en números. Algunos pastores dicen eso y no cuentan a la gente. Yo sí cuento a la gente. Y cada uno me dice cuántos vienen y cuántos han venido. Evaluamos. En el año hubo 100 visitas. De eso se quedaron nada más 4. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Evaluamos. En el año nos visitaron 4 y se quedaron los 4. Esa es más exitosa que la que recibió 100 y se quedaron 4. Porque aquí se quedó el 100% de los visitantes y ya se quedó nada más el 4%. Evaluamos cada año. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos creciendo? Tenemos que crecer. Muchos no cuentan a la gente, pero sí cuentan el diezmo, ¿verdad? Pero hasta los pesos los cuentan. Algo está mal si cuentas el dinero y no cuentas a la gente. Amén. Algo está mal si no tienes un control de las personas que vienen, cuántas vienen, o sea, si no hay un control de los números, Dios no le interesan los números, porque hay un libro en la Biblia que se llama Números. Y ves a cada rato 3,000, 120, 12, 20,000, etc. ¿Por qué? A Dios le interesan los números. Es más, le interesa el 1, ¿no? Contó, dijo 99, me falta una, dijo. Yo creo que Dios de pronto, pues no dijo, pues ya tengo 99, ya, pues una más, una menos, no. Dijo, una, me voy por ella. Amén. Otros dicen, nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. Esa mentalidad rigió hasta 1940, cuando unos jóvenes decidieron crear comida de calidad, rápida, barata y limpia. Uno más que nada come por lo limpio que por lo sabroso. Y crearon McDonald's. Es comida de calidad. Es fea comida, pero la gente compra. Porque es limpio, es rápido, no es muy caro. Y se expandió por todo el mundo. Y de pronto vino Kentucky Fried Chicken y vino un montón de cosas que descubrieron que la calidad produce cantidad. ¿No le hizo Jesús así? Formó calidad y la calidad se fue multiplicando. Porque mira, muchos dicen, no, lo que importa es la calidad. Haz de cuenta que tienes 5 hijos y vas a un día de campo y te duermes y te levantas y vámonos y cuentas 4 hijos. ¿Y qué dices? Ay, el peorcito de mis hijos ya se fue, ese como da lata. Es el más latoso. De los 5, la oveja negra.
vámonos ya, que me importa la calidad de estos 4. ¿Así eres? El mundo se te cae. Así sea el peor hijo, haces todo por encontrarlo. Y estamos haciendo eso para hallar a los hijos perdidos de Dios. Yo creo que en alguna ocasión Dios nos permite que se nos pierdan nuestros, de veras, que Dios nos libre de que un hijo se nos pierda. Yo lo sufrí por 5 minutos, han sido los 5 minutos más espantosos y dolorosos de mi vida. Yo desde ahí oro por los padres que han perdido sus hijos. Yo no puedo concebir la idea de perder un hijo. Y me ayudó perder a mi hijo 5 minutos. Todavía lo pienso y se me hace un vacío aquí. Pienso en Dios. ¿Por qué? No que Él dependa, pero Él decidió que tú y yo fuésemos por sus hijos perdidos. Amén. Y así de serio es esto del evangelismo. Amén. No son nada más números, porque tampoco nada más son números, pero se trata de poner todo el corazón y todo el empeño. Otros dicen que las iglesias grandes son impersonales. Si tu mentalidad es de congregar a todos en un auditorio grande, siempre vas a quedar corto, siempre. Pero si tu mentalidad es la de la iglesia del Nuevo Testamento, se congregaban en el templo y en las casas, y después les destruyeron el templo, como que Dios vio y dijo, ¿qué no han entendido? Que les dije que vayan a todo el mundo, y estos siguen llenando el templo, pues se los voy a destruir. Y fueron esparcidos por todos lados en el año 70. ¿Dónde se congregaban? En las casas. Algo así está pasando en China, se congregan en casas, no pueden hacer templos. Y la iglesia en China ha crecido en los últimos 40 años de menos de 100,000. Mao Zedong decretó, el cristianismo es historia en China, va a desaparecer porque los 100,000 que hay son de 60 años para arriba. En 40 años no va a haber un solo cristiano en China. Y yo creo que Dios escuchó eso y dijo, sí, ¿cómo no? Y levantó a campesinos analfabetas muertos de hambre y empezó a moverse de una forma increíble en casas sin misioneros, sin influencia extranjera, y ha crecido de 100,000 a más de 150 millones en menos de 50 años en las casas. De razón, China es ahorita la primera potencia económica mundial, porque lo que antes Estados Unidos tuvo, con todo el cariño de nuestros hermanos, ha ido decreciendo, y en China está floreciendo. El cristianismo está floreciendo en China como nunca antes, y están aplicando esto. Las casas, las casas, las casas, las casas. Vamos a dejar el sistema, el denominacionalismo, la religión. Vamos a obedecer a Jesús, vamos a ir por los hijos. Si tu idea es tener muchos, es cierto, la iglesia grande es impersonal, pero nosotros creemos que la iglesia debe crecer grande, escribe, y pequeña al mismo tiempo. Yo cada año vacío la iglesia en mi casa. Empezamos con 5 o 6. Ahorita, septiembre, tenemos alrededor de 40 que se congregan en mi casa. Pero esos 40, para principio de años, 30, los vamos a mandar a sus casas o a las casas de otros a que cumplan con su ministerio en otros lados. Y aplicamos las enseñanzas de la Biblia. La enseñanza sobre la autoridad espiritual es muy importante. ¿Tú quieres que la gente se sujete? Enseñales autoridad espiritual, pero no la uses para tu beneficio, porque Dios te va a juzgar grave y terriblemente. Ya que los convencemos que yo soy su pastor y que tienen que sujetarse a mí, llega diciembre y le digo, bueno, yo soy tu pastor, sí. ¿Te tienes que sujetar a mí? Sí. ¿Por qué? Porque eres un siervo de Dios. Y si te mando algo que Dios dice que no, entonces no lo hago. Tienen claro que la sujeción es a la palabra. A través de los hombres. Tenemos que estar en sujeción a los hombres, pero que estén en sujeción a la palabra. Ok, entonces te tienes que sujetar a mí, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Bueno, para enero ya no quiero que vengas los domingos acá. Quiero que en tu casa te me plantes y levantes una iglesia y toques puerta por puerta y evangelices los de tu colonia. Y oro por él y lo envío. Y le digo,
Y a partir del aguinaldo, el ingreso más fuerte en México es en diciembre 15. Porque es cuando les dan aquí, ¿cómo se llama? Prima. La prima. Yo no recibo las primas. Tampoco. Antes de la prima les digo, la prima que vas a recibir ahora, con eso tienes para empezar tu iglesia en tu casa, para comprar tu material, para comprar café, para comprar las copias, para que atiendas bien a la gente, porque no cobramos nada, pero todo se lo regalamos, pero ahora te toca a ti regalar todo. ¿Y quién financia eso? Los diezmos. Allí entienden, estos no andan detrás de mi dinero, tampoco andan detrás de mi vida para decir somos tantos. Estos realmente quieren que el reino de Dios se expanda. Pero eso sí, una vez al mes quiero que vengas aquí a las veladas de oración, que oremos juntos, y una vez al mes a la capacitación de liderazgo, porque eso sigue, tu capacitación sigue. Nos tenemos que seguir viendo, tenemos que seguir en comunión. Algunos se ofenden y se van para otros grupos y dicen, nos corrió el hermano Alberto. Pues, y les digo, sí, los corrí. Que mi trabajo es correr a la gente, es enviarla. ¿Qué no hizo eso Jesús? Vete para allá y vete para allá, váyanse. ¿Qué no eso es correr a alguien? Pero pues bueno, no todos entienden. Pero los que entienden, qué bendición. Un joven de 16 años, sin que le dijéramos nada, empezó la iglesia en casa de su abuelita. Ya tiene como 15 personas ahí. Y el chamaco está pero desatado. En menos de 6 meses entendió y se fue para allá. Y en la universidad, en la escuela donde él está, ya empezó también otro. Y está buscando y dice, no, yo voy a levantar iglesias por acá. Un joven. No hay edades. Tenemos de 70 años dirigiendo en iglesias jóvenes. Por cierto, la mayoría son mujeres. Parece que la Biblia dice, heme aquí, envía a mi esposa. ¿Lo saben? A Dios no lo va a detener nada. Si los hombres no nos movemos, Dios nos anda moviendo. Ya nos movemos. A Dios no le va a detener nada. Qué vergüenza que los hombres nos quedemos atrás, ¿verdad? Así no dicen amén. 3. ¿Mande? Los hombres no dicen amén. Por favor, Amén. el tema. 3. Dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto se va a cumplir contigo y sin mí, Contigo o conmigo. Contigo, con consejo, Dios lo va a hacer, y qué vergüenza que no seamos parte de eso. Que cuando Jesús venga en las nubes, huyamos avergonzados y digamos, yo le di más prioridad a mi carrera, a mi trabajo, a mis hijos, porque sí hay que cumplir con las responsabilidades, pero la prioridad es la obra de Dios. Y no quiere decir que me tengo que salir de mi trabajo. En mi trabajo puedo ser un evangelista, puedo dar testimonio. Número 3, existimos para educar al pueblo de Dios. Hebreos 6:1 dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. O sea, hay que crecer. Es cierto, esta enseñanza es muy elemental, pero es el principio. Haz de cuenta que esto es el kinder. Los módulos son la primaria. Pero imagínate que un país un día diga, nos cansamos del ABC. Vamos por decreto a cerrar todas las escuelas primarias. Ya, basta que A, B, B, que mi mamá me mime, que a Memo, ya no la sabemos todos. ¿Qué va a pasar con ese país? En la siguiente generación van a ser puros analfabetos. Iglesia que no enseña cosas elementales, es iglesia que ya no tiene hijos espirituales. Pues ya como todos son viejos, ¿para qué les enseñan eso? Pero si estamos evangelizando, siempre vas a tener bebés, siempre vas a tener cunas, pañales, siempre vas a tener biberones, porque siempre va a haber niños que criar.
Y la iglesia debe vivir para criar a los nuevos y que crezcan, que se vuelvan padres. Entonces hay que educarnos, hay que crecer. Segunda de Pedro 3:18 es un mandamiento. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es un mandamiento. Y si es un mandamiento, no depende de Dios, depende de ti y de mí si crecemos o no. Si no crezco espiritualmente, yo soy el responsable, yo soy el culpable. No es Dios, no es el pastor. Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio para hacer crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Entonces, todos aquellos que ganamos para Cristo, debemos sentarnos y tomarnos el tiempo para entrenarlos y discipularlos. Entonces, después que vamos casa por casa y evangelizamos a unas 500 personas, 5 o 6 que se acercan, nos detenemos y dejamos de ir a las casas. Y esos 5 o 6 los entrenamos durante todo un año. Todo un año. Y al año decimos, ok, ahora ustedes 5 nos vamos a ir a evangelizar ya no a 500, sino a 1000 personas, porque ya somos 5 más. Vamos por 1000. Y vienen 10. Bueno, 3 para acá, 3 para acá y 3 para acá. Y todo un año entrenarlos. Es lento. Pero el siguiente año vamos a evangelizar 2000. Y posiblemente vengan 20. Ya los dividimos en 4 o 5 lados. Es lento, tedioso, aburrido. No hay plata. Porque los pocos discípulos que ya formas, te toma como 6 meses que empiecen a dar su diezmo, y luego a los 6 meses los tienes que soltar. No es negocio para el hombre, pero para Dios es el mejor negocio. Que la iglesia necesita dinero. Necesita, el dinero se necesita. La iglesia. Muchos los juntan y dicen, no, pues esto deja bien para que yo viva bien. Y entonces los retienen para que no se vayan. Pero si tú haces esto, no vas a tener nunca dinero aquí, pero vas a estar acumulando tesoros en el cielo. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Amén. Bendito sea Dios que todos vamos a morir. Y allá se va a ver el resultado. El que sea el último ríe mejor. 4. Existimos para demostrar el amor de Dios. Ese es el ministerio. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. El ministerio es servir al prójimo, servir a los hermanos.